Alrededor del año 500 después de Cristo, un historiador griego llamado Zósimo estaba escribiendo su Historia Nova, una nueva historia de Roma. En Constantinopla, la actual Estambul, la capital del Imperio Romano de Oriente. Zósimo había nacido alrededor de la época en que el Imperio Romano de Occidente había caído y Europa Occidental se había desintegrado en reinos gobernados por bárbaros germánicos, al menos desde la perspectiva romana. Quizá no era sorprendente entonces que Zósimo llenara su nueva historia con relatos sombríos de la invasión de las fronteras del Imperio Romano a mediados del siglo XIII, DC, 250 años antes de la época en que escribía. Un pasaje en particular destaca cuando Zósimo describe los acontecimientos del año 253 después de Cristo. Aquí afirma que un grupo llamado los godos, cito, comenzó a invadir las provincias vecinas y avanzaron saqueando incluso los territorios bañados por el Mar Negro. Así que ninguna provincia de los romanos se salvó de su devastación. Todas las ciudades sin fortificaciones y la mayoría de las que tenían murallas fueron tomadas. Y además de la guerra, una epidemia de peste también estalló por todas partes en aldeas y ciudades, causando tantas muertes como nunca antes. Es un relato apocalíptico de un mundo que está siendo devastado, y sin embargo nadie podía negar que el relato que proporciona Zósimo era en términos generales preciso. Cambios profundos habían barrido Europa en el siglo XIII, cambios que significaron que Roma estaría en problemas una vez que comenzaran. A continuación se explora cómo el Imperio Romano declinó y cayó entre los siglos III y V. Las primeras señales claras de la crisis aparecieron en el año 193 después de Cristo. Un senador llamado Pertinax acababa de asumir el cargo de emperador romano después de que el emperador Cómodo fuera ahogado en su bañera por un luchador. Pertinax tampoco duró mucho. 3 meses después de su ascenso, la Guardia Pretoriana, el cuerpo de élite que protegía a los emperadores en Roma, mató a Pertinax, quien había estado contemplando reformar el funcionamiento de la Guardia y reducir su poder. Luego, los pretorianos hicieron algo extraordinario. Hicieron saber que el trono imperial estaba disponible para el mejor postor. El afortunado ganador fue Didio Juliano, una figura política de alto rango que había gobernado varias provincias del imperio durante una larga carrera. Ganó la subasta ofreciendo enormes pagos a cada miembro de la Guardia Pretoriana si le otorgaban el título imperial. Fue debidamente ungido como sucesor de Pertinax. No es sorprendente que muchas personas no consideraran que esta fuera una manera apropiada de determinar quién debía gobernar el imperio, y estalló una guerra civil cuando varios generales reclamaron el título imperial para sí mismos. Estos eran Pisenius Níger, Claudio Albino y Septimio Severo. Se podría decir que los tres eran emperadores. Así que, sumando a Pertinax y Juliano, hubo 5 emperadores ese año. Finalmente Severo salió victorioso. Juliano estaba muerto a las 10 semanas de haber comprado el trono, y Níger y Albino lo siguieron al inframundo en los años siguientes. El siguiente episodio es indicativo de uno de los principales problemas que aquejarían al imperio en el siglo III. Este era un imperio donde el poder imperial ahora era alcanzable para cualquier general dispuesto a tomarlo, y donde las legiones y la Guardia Pretoriana estaban dispuestas a trabajar para el mejor postor. Esto y muchos otros problemas causarían una profunda crisis en el siglo III. Antes de que comenzara lo peor de la crisis, hubo un período de semicontinuidad, ya que Severo estableció una larga dinastía que gobernó hasta el año 235 después de Cristo. Esto fue más largo que la dinastía Flavia de Vespasiano, Tito y Domiciano en el primer siglo. Pero el hecho de que hubiera un aparente grado de estabilidad dinástica no significa que todo estuviera bien. El propio Septimio fue un gobernante razonablemente capaz que estabilizó la situación política y militar después de la guerra civil que siguió al asesinato de Cómodo. A partir de entonces, las cosas se volvieron más caóticas.
Los hijos de Septimio, Caracalla y Geta lo sucedieron conjuntamente cuando murió en el año 211 después de Cristo. No estaban contentos con este acuerdo de compartir el poder y Geta estaba muerto al final del año, asesinado por orden de su hermano. Caracalla solo duró hasta el año 217 después de Cristo. Fue asesinado en una conspiración que provocó una breve interrupción en la dinastía cuando un soldado llamado Macrino reclamó el trono. Fue eliminado un año después cuando Julia Misa, cuñada de Septimio Severo, conspiró para colocar a su nieto en el trono y restaurar la dinastía Severa. El muchacho Elagábalo resultó ser uno de los gobernantes más notorios que Roma haya tenido. Después de 4 años de supuesta depravación sexual y de intentar imponer el culto a una oscura deidad solar oriental, fue reemplazado por su primo Severo Alejandro, un joven de 13 años. Por lo tanto, la dinastía Severa no fue una dinastía estable. Sin embargo, hubo algunos éxitos durante ese periodo. Lo más notable es que en el año 212 después de Cristo, Caracalla otorgó la ciudadanía romana a todas las personas libres del imperio. Hasta entonces, solo las personas libres de Italia eran ciudadanas, aunque en la práctica muchos emperadores habían otorgado a ciudades enteras el privilegio de la ciudadanía a lo largo de los años. El decreto de Caracalla reflejaba la naturaleza cambiante del imperio. Ya no era un estado dominado por romanos o italianos. Septimio Severo provenía de Libia y fue el primer emperador que no nació ni en Italia ni en las antiguas colonias romanas de Hispania. No solo estaba cambiando el tipo de personas que podían aspirar a convertirse en emperador al comenzar el siglo III, la sociedad y la cultura del Imperio Romano en sí mismas estaban transformándose en algo diferente. Una persona que hubiera vivido en la época de Julio César, transportada a Roma en el siglo III a.C., se habría sorprendido por los cambios. Aunque todavía se veían guarniciones romanas con frecuencia, un número creciente de los soldados no eran romanos ni siquiera italianos. De hecho, a medida que avanzaban los siglos III y IV, se desarrolló una situación en la que una gran proporción de quienes luchaban por los romanos eran germánicos, a menudo nacidos más allá de la frontera norte del imperio, en Germania. Los propios romanos se habían vuelto menos militaristas, suavizados por siglos de riqueza y ocio. Otro cambio importante fue la transformación del panorama religioso. Un elemento de esto fue el auge de los cristianos, aunque para la época de la dinastía Severa todavía no eran un movimiento enorme. No eran los únicos, también había otras religiones con tendencia al monoteísmo. Varios cultos al sol habían surgido en el Mediterráneo oriental. El Agabal, de quien el emperador Elagábalo tomó su nombre y a quien adoraba, era uno de esos dioses solares. Sol Helios era otro. Dentro del ejército, la adoración de Mitra, un dios inspirado en la religión monoteísta persa, el zoroastrismo, había ganado muchos seguidores. Así que hubo un cambio hacia el monoteísmo. Un movimiento intelectual conocido como neoplatonismo, que ponía énfasis en una comprensión científica y filosófica de Dios y el alma, había surgido entre los griegos educados en las provincias orientales. Finalmente, la ciudad eterna estaba perdiendo su importancia. Cada vez más la corte imperial se desplazaba y Roma eventualmente sería reemplazada dentro de Italia por ciudades más al norte como Milán y Rávena. La dinastía Severa llegó a su fin en el año 235 después de Cristo, después de que Severo Alejandro perdió el apoyo del ejército y fue asesinado. Fue sucedido por un comandante militar que se hizo con el poder, Maximino Tracio o Maximino el Tracio, lo que significa que era de la zona de la actual Bulgaria. Probablemente su familia había adquirido la ciudadanía romana 2 siglos antes, pero sus orígenes no eran romanos. Aquí hubo una ruptura adicional con el pasado. Un gobernante prácticamente sin vínculos de sangre con Roma o Italia. Sin embargo, Maximino Tracio no duraría mucho tiempo en el trono. En el año 238 después de Cristo estalló una revuelta y se desató una guerra civil, la cual resultó en tantos aspirantes al trono que ese año es conocido como el año de los 6 emperadores. La mayoría de ellos duraron, en el mejor de los casos, unos pocos meses.
Lo que siguió no fue mucho mejor. Gordiano se convirtió en emperador al final de la lucha por el título imperial, aunque solo duró alrededor de 5 años y medio. Luego, Filipo el Árabe gobernó unos años antes de ser asesinado y sucedido por Decio, un emperador cuyo reinado duró 21 meses y así sucesivamente. Este fue el patrón durante un período completo de 50 años entre el final de la dinastía Severa en el año 235 después de Cristo y mediados de la década de los 280 después de Cristo. Hubo tantos emperadores que iban y venían y tantos generales que reclamaron el título imperial que los historiadores no se ponen de acuerdo sobre cuántas personas deberían ser clasificadas realmente como emperadores durante este periodo. Hubo alrededor de 2 docenas y varios aspirantes más. Solo unos pocos lograron gobernar durante un período prolongado, como Valeriano y su hijo Galieno, quienes reinaron consecutivamente entre el 253 después de Cristo y el 268 después de Cristo. Gran parte de este rápido cambio de emperadores se debió a que el ejército romano estaba fuera de control. Había cientos de miles de hombres que conformaban el aparato militar en ese momento, y legiones enteras podían ser sobornadas para apoyar la candidatura de alguien al trono con plata. Esta tendencia ya existía desde el año 69 después de Cristo, el año de los 4 emperadores. Pero durante la crisis del siglo III, esto se intensificó a un nivel sin precedentes. El caótico cambio de emperadores no fue el único problema durante la crisis del siglo III. También hubo una crisis fiscal. A medida que los comandantes de diferentes legiones decidían que querían ser emperadores, tenían que sobornar a sus propias tropas y a las de otras legiones para que lucharan por su causa. Esto implicaba distribuir las monedas de plata estándar que mantenían en movimiento la economía romana. El único problema era que solo había una cantidad limitada de plata disponible. Al poco tiempo, los emperadores y aspirantes a emperadores empezaron a acuñar monedas que tenían piezas de metales comunes, como hierro o cobre en el centro, y luego las recubrían con plata por fuera para que parecieran monedas de plata pura. Nadie se dejó engañar y los precios empezaron a subir para reflejar la menor cantidad de plata. Para empeorar las cosas, aunque los griegos y romanos desarrollaron conocimientos avanzados en la mayoría de los campos de la investigación humana, uno de los pocos ámbitos en los que solo tenían un entendimiento básico era la economía. Por lo tanto, no tenían idea de cómo empezar a combatir eficazmente esta espiral inflacionaria. Además de esto, durante las décadas de los 250 y los 260 después de Cristo, el imperio fue golpeado por una nueva plaga devastadora. La plaga de Cipriano, como se le conoce, lleva el nombre de un obispo cristiano, Cipriano, quien dejó una descripción detallada de ella. La patología exacta es desconocida. Pudo haber sido una cepa débil de ébola o una nueva oleada de viruela o sarampión. Millones murieron por eso, y la escasez de mano de obra provocó interrupciones en la economía e incluso hambrunas localizadas. Finalmente, todo esto ocurría justo cuando el imperio experimentaba ataques cada vez mayores de tribus germánicas y asiáticas a lo largo de toda la frontera norte. A diferencia de episodios anteriores como las guerras marcomanas durante el reinado de Marco Aurelio, estas no eran episódicas. Continuaron y se volvieron cada vez peores durante los siguientes 2 siglos. Los diferentes grupos de personas que ahora amenazaban con invadir las fronteras del norte del imperio provenían de una variedad de lugares distintos. No era nada nuevo que tribus germánicas, asiáticas o indoeuropeas se desplazaran hacia el oeste a través de Eurasia, desde la estepa asiática en Mongolia y Rusia hasta la región al norte de los mares Caspio y Negro y luego hacia Europa Oriental. Estas mismas rutas migratorias habían traído a grupos como los escitas al norte de los Balcanes y Ucrania un milenio antes. Muchos de los grupos germánicos y celtas con los que los romanos habían estado luchando en Europa Central durante siglos habían atravesado las mismas partes de Eurasia. Lo que era diferente en esta etapa posterior era la escala de las migraciones. Es justo suponer que había conciencia entre estos grupos germánicos y asiáticos de que existía un imperio rico al oeste, cuyas fronteras eran vulnerables y donde se podía obtener un gran botín. Gran parte de nuestra información sobre los diferentes grupos proviene de la Gética, escrita por un erudito latino del siglo VI llamado Jordanes. Él explicó de dónde provenían diferentes grupos como los godos,
Otros grupos de los que habló fueron los francos, alamanes, burgundios, vándalos, anglos, sajones, suevos y sármatas. Algunos de estos claramente provenían de Escandinavia. Otros habían viajado miles de kilómetros desde los montes Urales y más allá. Sin embargo, deberíamos tener mucho cuidado al clasificar a estos grupos como unidades homogéneas de godos, francos y similares. Las partidas de guerra individuales que invadieron el imperio en los siglos III, IV y V pudieron haber estado compuestas principalmente por un grupo étnico u otro, pero al final del día eran confederaciones de diferentes tribus. Cuando escuchamos sobre un ejército de francos atacando la frontera romana en Germania, lo más probable es que estuviera dirigido por un gobernante franco y sus seguidores, pero también incluía bandas de soldados de otras tribus. La consecuencia de todo esto fue un nivel de caos e incertidumbre que no tenía precedentes en la historia del Imperio Romano. Como cualquier potencia, Roma había pasado por periodos de crisis y tenía sus debilidades. La era de la República Romana tardía, por ejemplo, fue una de interminables guerras civiles e inestabilidad. Aún así, incluso mientras esto sucedía, el Estado seguía expandiéndose, conquistando nuevos territorios todo el tiempo. Ya había habido graves brechas en la frontera antes, y no había faltado la intriga política de un reinado a otro. Sin embargo, esto era algo diferente. No había certeza de que las cosas fueran a volver a la normalidad. A veces, las hordas germánicas penetraban profundamente en el imperio. Un buen ejemplo fue la invasión de Dacia, alrededor de la actual Rumania, por los godos y los Puecini en el año 267, después de Cristo. Invadieron esa provincia y siguieron avanzando hasta Tracia y el mar Egeo. Su ejército se dividió y una parte terminó saqueando hacia el sur, hacia Atenas y el Peloponeso. Una década antes, los alamanes incluso lograron penetrar en el norte de Italia y estuvieron peligrosamente cerca de caer sobre la propia Roma. Su avance solo se detuvo cerca de lo que hoy es Milán. Sin embargo, había sido por poco. Los vecinos no germánicos de Roma también aprovecharon esta debilidad. En el año 270 después de Cristo, la reina Zenobia de Palmira, una ciudad oasis en el desierto sirio, que se había vuelto rica y poderosa al dominar las rutas comerciales de caravanas en la región, lanzó una invasión de las provincias orientales. Mientras los romanos estaban sumidos en otra guerra civil, los palmiranos conquistaron el Levante, Egipto y parte de Anatolia, y los mantuvieron durante varios años antes de que los romanos pudieran recuperar esas partes del imperio. Así, durante la crisis del siglo III, el Imperio Romano estaba en caída libre. Hubo algunos esfuerzos para estabilizar la situación. En el año 253 después de Cristo, Publio Licinio Valeriano, mejor conocido como Valeriano, fue aclamado tanto por las legiones como por el Senado como el nuevo emperador. Provenía de una familia romana tradicional, había servido en muchos de los cargos superiores dentro del gobierno del imperio y era un candidato respetable para convertirse en emperador. No era uno de los muchos oportunistas militares que habían ocupado el cargo desde la época de Cómodo. Se enfrentaba a una tarea difícil. La peste estaba devastando el imperio y los persas sasánidas, que en la década de 220 después de Cristo habían reemplazado al imperio parto como la potencia dominante en Persia y Mesopotamia, invadieron las provincias orientales, dejando a su hijo Galieno en el oeste para intentar frenar la invasión en la frontera del Rin y el Danubio. Valeriano fue al Levante para enfrentar la amenaza persa. Logró avances y recuperó la ciudad clave de Antioquía. Sin embargo, ocurrió un desastre, ya que Valeriano se convirtió en el primer emperador romano en ser capturado por los persas. Murió en cautiverio y Galieno se convirtió en emperador. Gobernó durante 8 años y fue un emperador activo. Sin embargo, enfrentó circunstancias imposibles. Numerosos generales reclamaron el trono en el este tan pronto como su padre fue capturado, y cuando fue a intentar lidiar con ellos, un comandante romano de origen germánico estableció su propio estado separatista en la Galia. Galieno fue finalmente asesinado en el año 268 después de Cristo con la situación igual de mal que siempre. La única figura que logró gobernar con cierto éxito durante esa época fue Aureliano, quien llegó al trono 2 años después de Galieno. Durante un reinado de 5 años, logró hacer retroceder a los palmiranos liderados por Zenobia.
derrotó al Estado separatista galo y construyó las murallas aurelianas como una nueva protección defensiva para la ciudad de Roma. Los contemporáneos empezaron a llamarlo Restituto Orbis, el restaurador del mundo. Sin embargo, ni siquiera esto fue suficiente para que prevaleciera la cordura. Fue asesinado en el año 275 después de Cristo por miembros de la Guardia Pretoriana. Aunque el reinado de Aureliano fue interrumpido, él resolvió algunos de los problemas que estaban causando la crisis del siglo III, incluyendo dar los primeros pasos para intentar reformar la moneda y detener la crisis fiscal. La tendencia general también era hacia un gobierno más estable, y entre Valeriano, Galieno y Aureliano parecía haber un deseo de gobernar con más responsabilidad después del oportunismo de los últimos años. Se acercaba el momento en que alguien lograría resolver la crisis de manera más completa. Menos de 10 años después apareció en escena una figura con la misma capacidad y con ideas dinámicas sobre cómo reformar el imperio. Como la mayoría de los emperadores en ese entonces, Diocleciano ascendió en las filas del ejército hasta convertirse en gobernante del imperio en el año 284 después de Cristo. Luego desarrolló un nuevo sistema de gobierno. El problema, según lo veía Diocleciano, era que el imperio era demasiado grande para que un solo gobernante pudiera enfrentar todas las amenazas a las que se enfrentaba. Si un emperador se trasladaba para reforzar la frontera oriental contra los persas, apenas lo había hecho cuando se enteraba de que había ocurrido una invasión masiva a lo largo del Rin o el Danubio. Luego, cuando iba a Europa, un comandante reclamaba el trono en Siria. Para abordar este dilema, Diocleciano ideó un sistema conocido como la tetrarquía. Con esto, habría un colegio de 4 emperadores. 2 emperadores principales tendrían el título de Augusto, mientras que los 2 de menor rango serían conocidos como César. Una vez que los Augustos murieran o se retiraran, el emperador de menor rango sería promovido y un nuevo hombre sería instalado como el nuevo César. Un Augusto y un César gobernarían las provincias orientales y los otros 2 gobernarían la mitad occidental del imperio. De esta manera, la tetrarquía, encabezada por Diocleciano, comenzó a estabilizar el imperio. Gobernó hasta retirarse en el año 305 después de Cristo y tuvo el reinado más largo desde los días de Antonino Pío y Marco Aurelio. Diocleciano siempre ha tenido una reputación ambivalente. Por un lado, no se puede negar que trajo una estabilidad muy necesaria al imperio. Sin embargo, por otro lado, fue visto de manera muy crítica por los escritores cristianos hasta los tiempos modernos, porque en el año 303 después de Cristo inició lo que se conoce como la Gran Persecución. Esta fue una gran campaña para despojar a los cristianos del imperio de sus derechos legales y aplastar la religión en ascenso. El cristianismo había surgido a mediados del siglo I de Cristo en la Judea romana. Permaneció como una secta religiosa muy pequeña en el Mediterráneo oriental durante mucho tiempo después. Las estimaciones sobre el número de cristianos en cualquier momento son especulativas, pero es justo suponer que no había más de unos pocos cientos de miles de cristianos para la segunda mitad del siglo II. Fue solo durante el siglo XIII cuando esta peculiar nueva religión, con su énfasis en un Dios todopoderoso, realmente empezó a ganar muchos adeptos. Los historiadores se han preguntado por qué el cristianismo de repente se volvió tan popular. Debe haber estado relacionado en cierta medida con la crisis del siglo XIII. Como todos los cimientos de la sociedad romana fueron sacudidos y prevalecía la incertidumbre, la gente recurrió a una religión que ofrecía la salvación en la otra vida. Era especialmente atractiva para los pobres y la enorme población esclava del imperio. El Estado también estaba preocupado por su auge. Aunque los escritores cristianos argumentarían más tarde que sus hermanos habían sido perseguidos durante siglos, en realidad solo fue durante el breve reinado del emperador Decio entre el año 249 después de Cristo y el 251 después de Cristo que comenzó un programa sistemático de persecución contra los cristianos. Estas medidas fueron ineficaces y para el año 300 después de Cristo ya había varios millones de cristianos en todo el imperio. Las medidas de Diocleciano tenían como objetivo frenar su crecimiento. La gran persecución podría haber resultado efectiva si se hubiera mantenido a lo largo del tiempo. Sin embargo, no fue así.
En tan solo unos pocos años surgió un individuo dentro del colegio de emperadores que cambiaría la postura religiosa del Estado romano, y con ello el curso de la historia para siempre. Flavio Valerio Constancio, mejor conocido como Constantino I o Constantino el Grande, nació a principios de la década de los 270 después de Cristo. Su padre había sido promovido por Diocleciano para servir como César, uno de los emperadores menores dentro de la tetrarquía, en el año 293 después de Cristo. Posteriormente fue promovido al cargo imperial superior en el año 305 después de Cristo, después de que Diocleciano se retiró. Constantino disfrutó de un ascenso rápido como resultado, y cuando su padre murió inesperadamente en el año 306 después de Cristo, sus legiones proclamaron a Constantino como el nuevo emperador. Esto puso en duda el sistema de la tetrarquía y siguió una nueva serie de guerras civiles. Poco a poco, durante un periodo de 20 años, Constantino derrotó a todos sus rivales y se hizo con el poder absoluto en todo el imperio. En los primeros años, su principal oponente en las provincias occidentales fue otro emperador llamado Maxencio. Constantino lo derrotó en la batalla del puente Milvio, uno de los principales puentes sobre el río Tíber, en Roma, el 28 de octubre del año 312 después de Cristo. Escritores cristianos afirmaron después que Constantino tuvo una visión la víspera de la batalla que lo convenció de que obtendría la victoria, ya que era la voluntad del Dios cristiano. Vale la pena señalar que la madre de Constantino era cristiana, y este cambio hacia la nueva religión de su parte no fue tan radical como podría parecer al principio. Si él había estado expuesto al cristianismo en sus primeros años, ahora el cristianismo pasó a ser su fe. Después de su victoria en el puente Milvio, emitió el Edicto de Milán en el año 313, después de Cristo, otorgando tolerancia religiosa a los cristianos y poniendo fin a la gran persecución. En este momento temprano, Constantino no intentaba establecer el cristianismo como la única religión del Estado, pero se había producido un cambio importante y el cristianismo gozaba ahora de una posición oficial preeminente. Constantino no solo fue responsable de emitir el Edicto de Milán, su reinado fue muy significativo en otros aspectos. Después de derrotar a sus otros rivales en las provincias orientales, decidió que se necesitaba una nueva capital en el este. La región alrededor del Bósforo, el pequeño estrecho que divide los Balcanes de Anatolia en lo que ahora es el oeste de Turquía, era una ubicación ideal. Esto estaba más o menos a la misma distancia de las dos zonas donde los emperadores romanos eran constantemente necesarios, las fronteras del Rin y el Danubio y la frontera oriental en Siria. Ya existía aquí un antiguo asentamiento griego bizancio. Constantino ordenó ahora que se desarrollara una nueva y vasta ciudad. Se conoció como Constantinopla, un nombre que mantendría oficialmente hasta 1930, cuando el gobierno turco la renombró como Estambul. Constantinopla se convirtió en la capital de la mitad oriental griega del imperio, una nueva Roma para una nueva era. Mientras se desarrollaba el primer gran concilio ecuménico de la Iglesia cristiana, se llevó a cabo en la ciudad de Nicea, al otro lado del Bósforo en el oeste de Turquía, en el año 325 después de Cristo. En esta reunión, la Iglesia cristiana, que en ese momento no tenía una autoridad centralizada, propiamente dicha, fue organizada y se resolvieron muchas cuestiones doctrinales. Es importante recordar lo caótica que era la religión cristiana en ese momento. Había docenas de evangelios, a menudo con relatos de la vida de Jesús que se contradecían directamente entre sí. El Concilio de Nicea fue la primera reunión que buscó establecer una iglesia cristiana rígidamente organizada como paso previo a que el cristianismo se convirtiera en la religión del Estado. Muchos concilios cristianos seguirían en los próximos siglos a medida que la religión cristiana se definía de manera más rígida. Que ahora estuviera en ascenso se debía en gran parte a la longevidad de Constantino. Vivió y gobernó hasta el año 337 después de Cristo. Con 31 años, este fue el reinado más largo desde César Augusto. Además, logró legar el imperio con éxito a sus hijos, asegurando la continuidad de la política religiosa más allá de su propia vida. Existe la creencia de que el periodo del Imperio Romano tardío fue uno de crisis y decadencia ininterrumpidas.
Eso ciertamente es una parte importante de la situación, pero también hubo algunos éxitos, incluso desde una perspectiva cultural. El escritor médico más importante de la antigüedad, Galeno, realizó la mayor parte de su trabajo en la época de Cómodo y la dinastía Severa. Casio estaba escribiendo en la época de los Severos y fue uno de los historiadores más importantes de la antigüedad. Habrá que buscar mucho para encontrar un historiador más preciso del mundo antiguo que Ammiano Marcelino, un soldado romano que más tarde escribió una historia de Roma que es nuestra mejor fuente para algunos de los eventos del siglo IV desde Cristo. En el gran centro de estudios de Alejandría, Egipto, Hipatia surgió como la matemática más destacada del mundo antiguo. Ella amplió los trabajos matemáticos y astronómicos de los eruditos anteriores que habían trabajado en Alejandría. Aún así, no se puede negar que el antiguo tipo de literatura estaba dando paso, en los siglos IV y V, a una ola de escritores cristianos cuyo enfoque hacia la mayoría de los temas era fundamentalmente diferente al de sus predecesores paganos. Tendían a ver el mundo y todo lo que había en él desde una perspectiva religiosa. La obra del historiador y erudito cristiano del siglo IV, Eusebio, es indicativa de esto. Su historia eclesiástica es una obra importante para entender la historia del Imperio Romano tardío. Al mismo tiempo, no hay duda de que fue escrita de una manera muy diferente a lo que se había hecho antes, algo que queda absolutamente claro desde el título. Lo mismo podría decirse de una ola de nuevas obras que surgieron de las plumas de figuras como los padres de la Iglesia, San Jerónimo y San Agustín, en los siglos IV y V. Constantino y sus sucesores, en términos generales, se aseguraron de que el cristianismo primero fuera tolerado y luego, gradualmente, se convirtiera en la religión oficial del imperio. Sin embargo, su trabajo estuvo a punto de ser revertido por un sobrino de Constantino. Juliano, mejor conocido como Juliano el Apóstata, debido a las feroces críticas que recibió de los escritores cristianos de la época, se convirtió en un emperador de rango inferior en el año 355 después de Cristo, cuando tenía unos 25 años. Este era un periodo peligroso para ser miembro de la familia imperial. Constancio, segundo uno de los hijos de Constantino, había llevado a cabo una campaña implacable para centralizar el poder en sus manos después de que Constantino muriera en el año 337 después de Cristo. El propio padre de Juliano fue asesinado en estas purgas. Sin embargo, Juliano sobrevivió y como uno de los pocos miembros de la familia que vivieron hasta la muerte de Constancio, en el año 361 después de Cristo, inesperadamente se convirtió en emperador. Emperador, lo inusual de esto era que Juliano no era cristiano. En cambio, él seguía la antigua religión de Grecia y Roma, que posteriormente sería conocida como paganismo, ya que los cristianos buscaban una palabra que definiera a los antiguos creyentes como tontos rústicos. Juliano no solo era pagano, también era un gobernante erudito y estudioso que buscaba revivir las antiguas escuelas de filosofía en Atenas, Alejandría y otros lugares, las cuales estaban siendo cada vez más atacadas por los líderes de la Iglesia cristiana. Él mismo escribió muchos libros y sus cartas también fueron consideradas lo suficientemente sofisticadas como para ser conservadas. Varios de estos eran ataques contra los cristianos, mientras que otros criticaban elementos de la filosofía griega, en particular un ataque contra los cínicos. Más importante aún, Juliano comenzó a socavar activamente la iglesia cristiana y buscó restablecer el paganismo. Sus esfuerzos iniciales fueron ampliamente populares en un imperio donde el cristianismo aún estaba lejos de ser seguido por todos. Uno se pregunta hasta dónde habrían llegado las reformas de Juliano si no hubieran sido interrumpidas tan pronto. Fue asesinado mientras estaba en campaña contra los persas en el verano del año 363 después de Cristo. Si hubiera gobernado tanto tiempo como Constantino y hubiera tenido 30 años para volver a imponer el paganismo, tal vez la historia de Europa habría sido muy diferente. La muerte de Juliano en el año 363 después de Cristo puso fin a la dinastía constantiniana. Los 57 años que la familia gobernó, junto con el reinado de Diocleciano justo antes, fueron un interludio en el que el imperio logró salir de la crisis del siglo III y recuperarse, en cierta medida, de los muchos problemas que enfrentaba. El periodo inmediatamente posterior a la muerte de Juliano vio surgir nuevas crisis. Los ataques en las fronteras del norte en Europa nunca habían cesado.
Sin embargo, se habían alcanzado acuerdos con varias de las principales tribus, mediante los cuales se les otorgaron tierras dentro del imperio y lucharon por Roma contra otros grupos. Este fue especialmente el caso con los godos, una importante confederación germánica que controlaba gran parte del territorio al norte del Mar Negro. Estos acuerdos se rompieron en el periodo inmediatamente posterior a la muerte de Juliano, en parte porque grupos como los godos en Europa Oriental y Central estaban siendo empujados más hacia el oeste dentro del imperio por nuevos grupos provenientes de la estepa asiática, como los hunos, que también migraban hacia el oeste. Amiano Marcelino nos cuenta que estos ataques en sus flancos orientales fueron lo que llevó a los godos a invadir los Balcanes en número creciente a mediados de los años 370 después de Cristo. Siguió una guerra brutal entre los romanos orientales y los godos que alcanzó su punto máximo en la batalla de Adrianópolis en el año 378 después de Cristo, en la que el emperador Valente murió en combate. Adrianópolis era el nombre antiguo de la ciudad de Edirna, que se encuentra a solo unos 250 kilómetros de Constantinopla. Con un emperador muerto y una horda germánica a poca distancia de la capital oriental, la crisis era más grande que nunca. La reanudación de los ataques en los Balcanes y el peligro que esto representaba para Constantinopla fue la chispa que llevó a la división final y fatal del Imperio Romano en dos estados distintos. La tetrarquía de Diocleciano ya había iniciado el proceso por el cual las mitades occidental y oriental del imperio se dividieron entre diferentes miembros del colegio imperial. Luego, Constantino mandó construir una nueva capital para la mitad oriental del imperio. Todo esto se agravó por el hecho de que el Imperio Romano siempre había sido un imperio de dos mitades. Las provincias alrededor del Mediterráneo oriental seguían hablando griego y estaban más influenciadas por la cultura griega, mientras que el latín era el idioma principal de las provincias occidentales. Con la guerra gótica y los últimos asaltos a los Balcanes, ambos lados volvieron a estar bajo presión. Teodosio, quien sucedió a Valente después de la batalla de Adrianópolis, logró mantener el imperio unido durante su largo reinado. Pero cuando murió en el año 395 después de Cristo, las provincias occidentales se convirtieron en el dominio de uno de sus hijos, Honorio, y el oriente fue gobernado por otro de sus hijos, Arcadio. Ambos hijos eran jóvenes e inexpertos, y las dos mitades del imperio estaban controladas por asesores y comandantes militares que no tenían ningún interés personal en mantener intacto el imperio romano. Una clara señal de que el imperio romano de Occidente ahora era distinto del imperio romano de Oriente se vio cuando el gobierno del imperio de Oriente animó a Alarico, rey de los visigodos o godos occidentales, a terminar sus ataques en los Balcanes y en su lugar dirigirse más al oeste para atacar al imperio de Occidente. Alarico llevó a sus hombres a Italia en el año 401 después de Cristo. Esto señalaba claramente que los imperios romano de Occidente y de Oriente ahora eran estados distintos. El gobierno en Constantinopla había estado dispuesto a desatar a los godos contra el imperio de Occidente para salvarse a sí mismos. Alarico pasó años haciendo campañas en Italia, a veces regresando al noroeste de los Balcanes, cerca de lo que hoy es Croacia, para reagruparse antes de volver a entrar en la península. Su ejército durante estos ataques llegó a contar con más de 30.000 hombres. Esta no era una fuerza enorme si consideramos que, en el apogeo de sus campañas de conquista siglos antes, los romanos habían desplegado ejércitos de 70.000 u 80.000 hombres en algunos casos. Sin embargo, los recursos del Imperio Occidental estaban sumamente limitados en ese momento y estaban luchando en varios frentes en la Galia y Germania contra otros grupos como los francos y los vándalos. Alarico pudo sitiar la propia Roma por primera vez en el año 408 después de Cristo. Levantó el sitio después de un corto periodo, una vez que los ciudadanos de la ciudad eterna le pagaron un enorme tributo en oro, plata y otras mercancías valiosas. El respiro fue breve. Regresó de nuevo en el año 409 después de Cristo, y luego, el 24 de agosto del 410 después de Cristo, los godos finalmente entraron y saquearon la ciudad de Roma. Es difícil exagerar el impacto psicológico que tuvo este evento. San Jerónimo, uno de los principales padres de la Iglesia, vivía en el extremo oriental del imperio, en Belén, cuando le llegó la noticia de lo que Alarico y los godos habían hecho.
Escribiéndole a una amiga llamada Principia, declaró: «Mi voz se atora en mi garganta y mientras dicto los sollozos ahogan mis palabras». La ciudad que había conquistado al mundo entero fue conquistada ella misma. Los contemporáneos sabían desde hacía décadas que el control de Roma sobre el mundo conocido se estaba debilitando. Aquí había una señal de que los días de su imperio podrían estar contados. Para entonces, los acontecimientos en todo el Mediterráneo se habían vuelto frenéticos. Cuando las civilizaciones caen, no solo son derrotadas política y militarmente. La gente se enfrenta entre sí y el comportamiento extremo abunda, ya que todas las viejas verdades en las que creían poder confiar se desmoronan a su alrededor. Esto se manifestó en la forma en que la intolerancia cristiana hacia los paganos y otros no creyentes se intensificó en la segunda mitad del siglo IV y hasta el V, cuando los godos y otros grupos germánicos invadieron los Balcanes, la Galia e Italia. Muchos en Constantinopla parecían estar principalmente preocupados por introducir nuevas leyes que perseguían a todos los no cristianos. Durante el reinado de Teodosio, justo después del desastre en Adrianópolis, el paganismo fue prácticamente prohibido. Los templos fueron cerrados o, en muchos casos, convertidos en iglesias cristianas. En Roma, el fuego sagrado que ardía en el templo de Vesta en el centro de la ciudad, un lugar venerado en la cultura romana tradicional, fue extinguido y la orden fue disuelta. En otras ciudades, grupos de fanáticos cristianos se reunieron para atacar a quienes seguían adorando a los antiguos dioses. Muchos de ellos se estaban reuniendo para vivir como ermitaños o monjes dedicados a la oración cristiana. Cuando no lo hacían, disfrutaban de deambular por ciudades y pueblos, destrozando los rostros de las antiguas estatuas de los templos. Las narices faltantes en muchas de estas estatuas en museos de toda Europa hoy en día atestiguan la reacción violenta contra el viejo mundo mientras el Imperio Romano se desmoronaba. Las antiguas escuelas filosóficas sobrevivieron en Atenas hasta principios del siglo VI, pero eventualmente un decreto imperial ordenaría el cierre de las academias neoplatónicas, incluso ahí, en el corazón de la antigua cultura griega. El saqueo de Roma por Alarico y los godos en el año 410 después de Cristo abrió las compuertas para el colapso generalizado del Imperio Romano de Occidente. Esto ya estaba en marcha antes de que Alarico y sus hombres arrasaran la ciudad eterna. Evidentemente, los acontecimientos en otros lugares habían contribuido a la caída de la capital, ya que no se podían desviar hombres a Italia para protegerla. En la víspera de Año Nuevo del 406 después de Cristo, una gran fuerza de vándalos, alanos y suevos cruzó el río Rin en algún lugar del este de Germania, probablemente cerca de Maguncia. Es muy probable que el río estuviera congelado, lo que les permitió cruzarlo caminando. Y la decisión de estos grupos de moverse hacia la Galia en tal cantidad también podría explicarse por la presión que recibían desde el este, ya que los hunos avanzaban hacia el centro de Europa. La magnitud de esta incursión fue bastante grande. Los vándalos emprendieron ahora una campaña desconcertante que los llevó a conquistar gran parte de la Galia y luego cruzar los Pirineos hasta llegar a Hispania. Pasaron muchos años aquí antes de cruzar a África del Norte en el año 429 después de Cristo y establecer un reino allí centrado en Cartago. Mientras tanto, el cruce del Rin a finales del año 406 después de Cristo provocó que una gran parte de la guarnición romana fuera retirada de Britania para intentar defender la Galia. Ese proceso continuó durante los siguientes años, y en el año 410 después de Cristo, justo cuando Alarico se preparaba para saquear Roma, la última guarnición romana se retiró de Britania. Este fue un momento significativo. Britania no había sido conquistada por los bárbaros. En cambio, los romanos estaban admitiendo que ya no podían mantenerla con los recursos que tenían a su disposición. Así abandonaron la provincia y nunca regresaron. La era que siguió, conocida como la Britania subromana, las élites romanas locales que permanecieron en la provincia intentaron adaptarse a una nueva realidad, mientras invasores germánicos como los anglos y los sajones invadían por mar desde Dinamarca y los Países Bajos. El final estaba cerca para el Imperio Romano de Occidente cuando los vándalos conquistaron las provincias del norte de África.
Para agravar sus dificultades, el poder que había estado empujando a los godos, francos, vándalos y otros hacia el oeste, hacia las provincias de Roma, ahora se materializaba como una amenaza directa para Roma. Los orígenes de los hunos, como los de muchos otros grupos que migraron a Europa en la antigüedad y la temprana Edad Media, no están completamente claros. No hay duda de que vinieron de algún lugar de la estepa asiática al norte del Himalaya o de Asia Central y hasta Mongolia. Se ha teorizado que son el mismo pueblo al que los escritores chinos llamaron Xiongnu siglos antes. Cualquiera que haya sido su origen específico, de lo que no cabe duda es que empezaron a migrar en grandes cantidades hacia los montes Urales y luego al norte del mar Caspio para descender hacia Europa del Este. En el siglo IV de Cristo, su llegada empujó a los godos hacia los Balcanes y más tarde llevó a los vándalos y a otros a cruzar el Rin en gran número en el año 406 después de Cristo. Para la década de 420 después de Cristo, estaban estableciendo una gran confederación que gobernaban, que iba desde lo que hoy es Hungría hasta el este de Ucrania. Comenzaron a amenazar al Imperio Romano de Occidente tras el ascenso al poder de Átila como su gobernante en el año 434 después de Cristo. Logró unir a varios otros grupos germánicos y asiáticos bajo el dominio de los hunos y luego aterrorizó tanto al Imperio Occidental como al Oriental en la década de 440 después de Cristo. Se exigía tributo como precio para no devastar aún más los Balcanes, la Galia o Italia de lo que ya habían sido. A principios de la década de 450 después de Cristo, finalmente invadió Italia, donde en ese momento prevalecía la hambruna. Es muy probable que el Imperio Romano de Occidente hubiera llegado a su fin en esta etapa si Atila no hubiera muerto en el año 453 después de Cristo. Aún así, su total debilidad era evidente para todos. En el año 455 después de Cristo, los vándalos se convirtieron en el segundo grupo en saquear la ciudad de Roma en menos de medio siglo. Navegaron desde el norte de África para hacerlo y dejaron su nombre como sinónimo de destrucción sin sentido. El fin del Imperio Romano de Occidente llegó bastante rápido después de esto. Las provincias del norte de África que cubren lo que hoy es Marruecos, Argelia y Túnez ya se habían perdido ante los vándalos desde la década de 430 después de Cristo. Britania romana había sido abandonada en el año 410 después de Cristo. Esto significaba que solo Hispania, la Galia, Germania al oeste del Rin e Italia seguían, al menos en teoría, bajo el control de los emperadores romanos de Occidente, aunque había grandes partes de estas regiones que estaban bajo el dominio de bandas germánicas que se asentaron en ellas. Por ejemplo, los suevos que habían cruzado el Rin con los vándalos en el año 406 después de Cristo se habían establecido un territorio propio en Hispania. Este proceso se aceleró después de que la amenaza de los hunos disminuyó, ya que el gobierno romano estaba prácticamente paralizado en ese momento y podía hacer poco para resistir nuevas incursiones. Después de la muerte de Alarico, su sucesor, Ataulfo, llevó a los visigodos al sur de Francia y estableció un principado centrado en Toulouse. Mientras tanto, más al norte, en la década de 460 después de Cristo, los francos y los burgundios comenzaron a apoderarse de grandes partes de la Galia. Finalmente, dos gobernantes francos, Childerico y su hijo Clodoveo, establecieron su propio reino y separaron la Galia del dominio romano. Incluso expulsaron a los visigodos de su base en el sur de la Galia y los hicieron cruzar los Pirineos. Los visigodos establecieron un reino en Hispania que duraría más de 2 siglos, hasta la conquista musulmana a principios del siglo VIII. Finalmente, los ostrogodos o godos orientales y varios otros grupos avanzaron hacia Italia y tomaron el control de la península. En el año 476 después de Cristo, el líder de esta confederación de tribus germánicas, un hombre llamado Odoacro, depuso al último emperador romano de Occidente, un niño llamado Rómulo Augustulo, y se nombró a sí mismo rey de Italia. El Imperio Romano de Occidente dejó de existir. Aunque el Imperio Romano de Occidente había llegado a su fin, ya estaban surgiendo instituciones políticas para ocupar su lugar. La Iglesia Occidental o Iglesia Católica Romana había comenzado a diferenciarse significativamente de la Iglesia Ortodoxa Oriental en Constantinopla en varios temas doctrinales. Ahora comenzó a desempeñar un papel decididamente más político en Europa Occidental.
Ya no había un emperador romano de Occidente que desempeñara un papel en la creación de un Occidente cristiano coherente. Por lo tanto, el obispo de Roma tendría que desempeñar ese papel. La misión era de vital importancia desde una perspectiva cristiana. Las provincias occidentales no solo habían sido invadidas por tribus germánicas, sino que habían sido invadidas por bárbaros paganos que adoraban versiones germánicas de los antiguos dioses. El destino del cristianismo en Europa occidental ahora dependía de cómo la Iglesia manejara esta situación. Para complicar aún más las cosas, muchos de los caudillos germánicos que se habían convertido al cristianismo seguían una corriente herética de la fe cristiana conocida como arrianismo. Llamada así por su fundador Arrio, un predicador de principios del siglo IV que había rechazado la interpretación estándar de la Trinidad y sostenía que Dios había creado a Jesús. Los líderes de la Iglesia sortearon estos problemas en las décadas posteriores al colapso del Imperio Romano de Occidente y lograron convertir a gobernantes como Clodoveo, rey de los francos, al catolicismo. De esta manera comenzaron a construir una fuerte iglesia de alcance internacional en toda Europa occidental a partir de los escombros del imperio. Para la época del Papa Gregorio, un siglo después, ya se estaban tomando medidas proactivas para enviar misioneros a Gran Bretaña e Irlanda, para convertir tierras que nunca habían sido parte del Imperio Romano o que habían dejado de estar bajo su control siglos antes. Hubo muchos otros cambios que estaban ocurriendo en el último siglo del Imperio Romano de Occidente y que continuaron en el periodo posterior a su colapso final. En muchos aspectos, estos fueron incluso más significativos que los cambios políticos y militares, aunque también estaban interconectados. El principal fue el colapso de la vida urbana. Roma fue uno de los primeros imperios verdaderamente urbanizados. En su apogeo, aproximadamente 1 de cada 4 personas en lugares como Italia, Egipto y Asia Menor vivía en ciudades y pueblos. Esto podría parecer un número pequeño según los estándares modernos, pero era muy alto para una sociedad preindustrial. Este nivel de urbanización se basaba en el comercio y los negocios romanos, que eran muy complejos y necesitaban a muchos comerciantes y artesanos viviendo en las ciudades para funcionar. El gobierno romano también requería que los funcionarios llevaran a cabo una variedad de deberes. Y había muchos pueblos que surgieron alrededor de los cuarteles legionarios romanos. Los cuarteles legionarios, que eran tanto centros administrativos como sitios militares, con los legionarios actuando a menudo como policías y bomberos, entre otras funciones. El fin del dominio romano provocó el colapso de este sistema, y a medida que las redes comerciales que llevaban alimentos a las ciudades y pueblos se derrumbaron, la gente se fue al campo para intentar sobrevivir allí. Se produjo un efecto dominó. Sin escuelas urbanas, los niveles de alfabetización comenzaron a caer rápidamente. Las bibliotecas fueron abandonadas y enormes cantidades de documentos se perdieron por generaciones. En general, hubo una regresión social abrupta, tanto que la era que siguió en los siglos VI y VII suele llamarse la Edad Oscura. Algunos historiadores hoy en día cuestionan este término y argumentan que este periodo tuvo sus propios méritos. Pero realmente no se puede negar que los 2 siglos después de la caída del Imperio Romano de Occidente fueron de un declive catastrófico en Europa occidental. Esta parte del mundo no volvería a la prosperidad que había disfrutado en la época de mayor esplendor de Roma hasta 1000 años o más después. No todos habían dado por perdidas las provincias occidentales. En Constantinopla, muy al oriente, había muchos que creían que el imperio aún podía ser reconstruido. Aquí había bastante arrogancia cultural. Para los ministros que aconsejaban a los emperadores orientales, era lo más obvio sugerir que los poderosos romanos lucharían y les arrebatarían a los bárbaros las tierras perdidas que habían conquistado. La caída de Occidente seguramente solo fue una aberración temporal, pensaban esas personas. Un emperador decidió intentar poner esta teoría en práctica. Justiniano había ascendido al trono en el año 527 después de Cristo. Él provenía de un origen humilde y su ascenso se debió al auge de su predecesor, su tío Justino I, quien había ascendido a través del ejército hasta convertirse en emperador.
Justiniano gobernaría durante casi 40 años y durante ese tiempo logró mucho, entre otras cosas, la codificación del derecho civil romano en el Corpus Juris Civilis, un código legal que influye en la ley de Virginia y la de prácticamente todos los países del mundo hoy en día, en mayor o menor medida. Unos años después de comenzar su reinado, Justiniano envió un ejército bajo el mando de su general Belisario hacia el oeste para comenzar la reconquista del Imperio Romano de Occidente. Tuvo un éxito sorprendente, conquistando el reino de los vándalos en el norte de África en una campaña rápida. Luego continuó hacia Italia y eventualmente también envió destacamentos a Hispania. Para la década de 540 después de Cristo, se había restablecido el control sobre gran parte de Italia, las regiones costeras mediterráneas de España y partes del norte de África. Sin embargo, este resurgimiento en el Mediterráneo occidental resultaría ser de corta duración. Una serie de crisis en el siglo siguiente privó a los romanos orientales de prácticamente todas las tierras conquistadas por Belisario en nombre de Justiniano. En Italia, un nuevo pueblo germánico, los lombardos, descendió a la península en la década de 560 después de Cristo y hizo retroceder a los orientales. Más significativamente, a mediados de la década de 620 después de Cristo, el profeta Mahoma y sus seguidores árabes comenzaron su prolífica serie de conquistas, comenzando en Arabia Occidental, luego expandiéndose hacia el Levante y Asia Menor, mientras otros ejércitos se dirigieron al oeste a través del Magreb. En el año 698 después de Cristo, el Imperio Romano de Oriente perdió el control de Cartago, la ciudad más importante de las tierras recuperadas en el norte de África, cuando los árabes la capturaron. Mucho antes de eso, en el año 674 después de Cristo, los árabes habían sitiado Constantinopla por primera vez. Sus sólidas murallas resistirían el embate árabe en esta ocasión y en varias más durante el siguiente medio siglo. Dicho esto, también estaban perdiendo tierras en los Balcanes mientras comenzaba una nueva ola de migraciones a través de Eurasia, esta vez trayendo a grupos eslavos como los ávaros y los búlgaros hasta las puertas de Constantinopla. Con el tiempo, el Imperio Romano de Oriente se convirtió en una sombra de lo que fue a medida que pasaban los siglos. Desapareció toda idea de volver a recuperar las provincias occidentales, ya que preservar lo que quedaba del imperio en el Mediterráneo oriental se convirtió en el objetivo principal. Y no solo era que fuera una potencia en decadencia, también era una potencia transformada. Aunque el Imperio Romano de Oriente seguía siendo teóricamente una parte del Imperio Romano que había sobrevivido, culturalmente se alejó por completo de lo que Roma había sido con el paso del tiempo. Los ministros y emperadores en Constantinopla hablaban griego. Ellos seguían una forma de cristianismo que era distinta de la Iglesia romana. Adoptaron una cultura cortesana que era más oriental que romana, y su arte y arquitectura se apartaron completamente de los de Roma con el tiempo. En reconocimiento de que esta era una entidad muy diferente, en lugar de seguir considerándolo una rama del antiguo Imperio Romano, los historiadores tienden a referirse a esto a partir del siglo VI desde Cristo como el Imperio Bizantino en vez de Imperio Romano de Oriente. Hubo otras supervivencias y legados. La Iglesia Católica Romana había mantenido viva cierta apariencia de la grandeza de Roma en Occidente, y muchos de los reyes germánicos de esa región afirmaban ocasionalmente ser los sucesores de los emperadores romanos. Uno de ellos, Carlos, gobernante de los francos, mejor conocido como Carlomagno o Carlos el Grande, fue coronado en Roma como un nuevo emperador romano el día de Navidad del año 800 después de Cristo. Para entonces, él había reconstituido una gran parte del Imperio Romano de Occidente, quedando solo España, Bretaña y el sur de Italia fuera de su control entre las antiguas tierras imperiales. La coronación de Carlomagno se convirtió en la base para el posterior establecimiento del Sacro Imperio Romano y el título de emperador del Sacro Imperio Romano y rey de los romanos. Estos eran títulos duales, temporales y eclesiásticos, que después de un tiempo se centraron principalmente en Alemania. Parte del imperio de Carlomagno había estado aquí, y era una zona de sentimiento cristiano particularmente militante en los siglos posteriores a su época, ya que todavía había mucha conversión de grupos paganos como los wendos y los eslavos en el norte y el este.
El concepto de un Sacro Imperio Romano y de un emperador del Sacro Imperio Romano elegido para liderarlo perduraría en Alemania hasta que finalmente fue desmantelado por Napoleón Bonaparte en 1806. En otros lugares, el Imperio Bizantino, a pesar de enfrentar varias crisis existenciales a lo largo de los siglos, logró sobrevivir hasta 1453, cuando cayó ante el emergente Imperio Otomano. Increíblemente, algunos de los grupos turcos que se trasladaron a Turquía y partes de Medio Oriente en la era medieval incluso se veían a sí mismos como manteniendo viva la llama de Roma. Los turcos selyúcidas, predecesores de los otomanos en la región, habían llamado a su estado el Sultanato de Rum o Roma. Así, aunque se podría decir que el Imperio Romano llegó en gran parte a su fin en el siglo V, cuando la parte occidental fue invadida por los godos, francos, vándalos y otros, el concepto de un imperio romano y la posibilidad de revivirlo en todo su esplendor tuvieron una larga pervivencia. La historia de Roma y su imperio es larga y compleja. Cuenta la leyenda que la ciudad de Roma fue fundada a orillas del río Tíber en el año 753 a.C. por los gemelos Rómulo y Remo, hijos de una princesa de Alba Longa y de Marte, el dios de la guerra. Rómulo luego mató a su hermano y fundó una monarquía que duró casi 250 años bajo 7 reyes, coincidentemente el número de colinas sobre las que se construyó Roma. La realidad probablemente es menos glamorosa. Una colección de aldeas de la Edad de Bronce y principios de la Edad de Hierro que habían existido aquí desde el segundo milenio antes de Cristo se unieron para formar un pequeño pueblo en algún momento alrededor o después del año 1000 antes de Cristo. A partir de ahí, las cosas avanzaron lentamente. Roma cambió a una forma de gobierno republicana en el 509 a.C., con una constitución mixta en la que los elementos aristocráticos dominaban el Senado. Sin embargo, debido al conflicto de los órdenes, surgió un sistema más democrático. La ciudad siguió siendo una potencia muy modesta en el centro de Italia durante siglos. Fue solo después del saqueo de la ciudad por un ejército invasor de celtas en el año 390 a.C. que comenzó a expandirse. Lo que sucedió después fue extraordinario. Conquistó gran parte de la península itálica en el siglo IV a.C. y derrotó a Cartago para convertirse en la potencia hegemónica del Mediterráneo occidental en el siglo III a.C. y luego se expandió hacia el Mediterráneo oriental en el siglo II a.C. Sin embargo, esta expansión se dio a costa de su sistema democrático. A medida que los ejércitos de Roma se hacían cada vez más grandes, sus generales se volvían cada vez más poderosos. Dos de ellos, Cornelio Sila y Julio César, se establecieron como dictadores de la República. César Augusto los superó, creando el Principado como una forma de fingir que él era simplemente el primer ciudadano de Roma. En realidad, él había establecido el sistema imperial. Los emperadores gobernarían Roma durante el siguiente medio milenio. Lograron hacerlo, en general, en paz y prosperidad durante la mitad de ese tiempo. Sin embargo, con el tiempo, Roma se convirtió en víctima de su propio éxito. Su propia gente se volvió menos belicosa y más sedentaria, mientras que tribus germánicas y asiáticas de toda Eurasia se dirigían hacia Europa para invadir el rico imperio del que habían oído hablar en el oeste. Muchas personas han analizado por qué cayó el Imperio Romano. Las razones son multifacéticas. Sin embargo, no hay duda de que la razón principal de su declive y caída fue la invasión de sus fronteras del norte y la conquista de las provincias por parte de forasteros. De cualquier manera, su legado perduró, ya fuera en forma del Imperio Bizantino o del Sacro Imperio Romano, o la literatura que dejó, o el derecho civil o los idiomas que hablamos, muchos de los cuales derivan del latín. Roma de alguna manera sigue viva a nuestro alrededor hoy en día. De hecho, el obispo de Roma, el Papa, todavía lleva uno de los títulos de los emperadores romanos, que es Sumo Pontífice. Así que, en muchos sentidos, en forma de la Iglesia Católica Romana, el Imperio Romano todavía existe como un imperio de la mente. ¿Qué opinas de la crisis, el declive y la caída del Imperio Romano?
¿Se podría haber salvado el imperio con un liderazgo más efectivo o había simplemente demasiados problemas estructurales y tal cantidad de invasores que Roma estaba condenada sin importar lo que hicieran sus líderes? Por favor, háznoslo saber en la sección de comentarios y mientras tanto, muchas gracias por vernos.